Dicho esto, es un gusto para mí presentarle a la licenciada Mónica Álvarez. Moni nos va a dar la charla de las actividades de enfermería en el pre, trans y post-trasplante. Como tutor de la licenciada Álvarez está el doctor Mosquera, quien es médico hematólogo y trasplantólogo de la institución. Entonces les pido que atiendan la charla, por favor, y que le pongan mucha atención a Moni. Gracias con todos. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días con todos, compañeras. Bueno, como todos saben, la unidad o el servicio de trasplante, pues empezó con sus actividades desde el mes de marzo. Llevamos 6 meses de haber iniciado con nuestras actividades. Gratamente podemos decir que hasta los 6 meses que hasta ahora estamos en función, vamos 18 pacientes trasplantados. No hemos tenido, gracias a Dios, ningún reporte de mortalidad, ni tampoco de infecciones. Tuvimos una, pero fue aislada. Eso pues habla mucho del trabajo y del compromiso con el cual hemos venido realizando todas y cada una de estas actividades. La conversación de hoy más bien va a ser más llegada o ligada a la realidad que hemos vivido durante este tiempo de actividades, obviamente apoyados de la parte de la literatura. Y la semana anterior, si no estoy mal, tuvimos la oportunidad de escucharle a los expertos en el webinar, quienes ya nos hablaron de lo que era trasplante, sus etapas, la visión que tiene el hospital con el tema de la unidad. En esto, pues no vamos a ahondar mucho y vamos a ir avanzando. Bueno, ¿qué es el trasplante? Solo como para recordarlo, pues es la extracción y el trasplante de médula de células madre hematopoyéticas por vía venosa con el objetivo pues de reconstruir la médula. En la actualidad, pues esta técnica terapéutica es muy utilizada para tratar varias enfermedades oncohematológicas y enfermería juega un papel fundamental en este proceso, o durante todo este proceso, antes, durante y después del trasplante. Por eso es tan importante que enfermería conozca de cada una de estas etapas, las complicaciones, los cuidados, las intervenciones que vamos a realizar, ya que estos cuidados e intervenciones tienen que ser muy minuciosos. Nosotros seremos quienes ayudemos en su recuperación o también quien aportemos en el fracaso y obviamente en el rechazo del trasplante. Tenemos algunos tipos de trasplante, el autólogo y el alogénico. Ya nos habían mencionado anteriormente que el trasplante autólogo es, es donde el paciente es de su propio donante, ¿sí? Obviamente recibe previo a esto un tiempo de acondicionamiento o de movilización para recolectar sus células, las cuales una vez tomadas tenemos dos caminos. Uno, la administración al fresco, que es inmediatamente después de recolectada, y luego la administración después de un tiempo que estas van a ser criopreservadas. En cambio, en el paciente alogénico o en el trasplante alogénico, pues tenemos que el donador es es un donante aparte que tiene que estar en compatibilidad parcial o total. También este paciente, pues obviamente después de haber recolectado las células de su donante, serán infundidas después de que el paciente haya pasado por un proceso de acondicionamiento intensivo para que no haya rechazo de este injerto que al paciente se lo va a realizar. Bueno, como todo tratamiento, el trasplante también tiene varias complicaciones. Las que aquí vamos a mencionar, no la hemos visto en nuestra realidad, más sin embargo es importante que las conozcamos. Y estas complicaciones dependen mucho del tipo de cáncer, del estadio que se encuentre, de la respuesta que haya tenido a los tratamientos previos, si tiene o no donante, de la edad del paciente, de las complicaciones que haya presentado.
Dentro de las complicaciones en frecuencia, las más importantes son la infección. Obviamente, el pasar al paciente por un proceso de un proceso de quimioterapia intensiva, pues hace que el paciente se inmunodeprima, sus glóbulos blancos no van a estar en las cuentas que requiere para poder defenderse de las infecciones que, por cierto, hospitalariamente, pues son muy oportunistas. También tenemos las hemorragias, sus cuentas en las plaquetas también son destruidas y son bajas, lo cual el paciente pues requerirá de varias transfusiones de plaquetas. Estas tienen que ser irradiadas. El paciente permanecerá mucho tiempo mucho o poco tiempo en reposo absoluto, lo que requiere del cuidado de enfermería muy minucioso y muy cercano. En cuanto a la enfermedad veno-oclusiva, no la hemos visto realmente hasta la actualidad. Más bien hemos visto ya en la práctica el tema de la insuficiencia renal o que se ha reagudizado esta insuficiencia renal, lo cual también ha sido uno de los obstáculos para que al menos uno o dos de los pacientes terminen su proceso de acuerdo al ingreso que tuvo, que era para trasplante. Bueno, una de las cosas que sí hemos visto, perdón, me pasé, es la mucositis. Esto sí lo hemos visto en todos los pacientes que hemos tenido ingresados en la unidad. Hemos llegado hasta el grado 3, no hemos tenido por grado 4, más sin embargo, pues esta sí es una alteración muy importante en nuestros pacientes, lo que les ha impedido comer o beber, ha causado mucho dolor. Estos pacientes son tratados con analgesia, con antibióticos, con antivirales, y esta guía que ustedes le están viendo, estamos implementándola ya en la unidad. Valora 8 categorías, la puntuación más alta es 3, si está en 1 es normal, si está en 2 es una lesión ya grado moderado y en el 3 es severo. Estas categorías son muy importantes porque valora la voz, la deglución, el labio, la lengua, el tipo de saliva que tiene, las encías, los dientes, en fin, valora de manera muy minuciosa la cavidad oral. Dentro de nuestro aporte para el tratamiento de la mucositis, pues tenemos la crioterapia que la hacemos previo a que aparezca la mucositis, porque realmente hemos visto que sí minimiza este grado de mucositis y también alivia el dolor. Aquí los pacientitos pues sí o sí tienen que ser valorados por el área de nutrición o el servicio de nutrición porque, como les digo, no pueden comer y esto pues hace que su aporte nutricional pues disminuya. También está recibiendo frecuentemente las infusiones intravenosas para evitar que se deshidrate y como les digo, paciente entre en desnutrición. Una de las cosas que sí tal vez hemos visto al inicio o en 2 pacientes es la cistitis hemorrágica, que pues ya en la práctica entendimos el por qué. Y en la literatura pues tuve también la oportunidad de leer un poquito y se debía a varios factores. Incluso decía que la cistitis puede aparecer tardíamente hasta un mes de haber post-trasplante, esto debido a los virus, o en el momento post-infusión es por la destrucción de los eritrocitos. Además, bueno, esto de la enfermedad injerto contra el huésped normalmente pues solo va a haber a nivel de los pacientes trasplantados, de los pacientes de trasplante alogénico. Hoy por hoy no los tenemos, solo estamos haciendo el trasplante autólogo. Y dentro de las otras complicaciones pues están las que normalmente en todos los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia los hemos visto, náusea, vómito, diarrea, que se lo ve a partir del día más 4 o 5 hasta el día más 10 aproximadamente. Esto del tema de los días más, el día 0 o los días menos, lo manejamos mucho en la unidad de trasplante. Los días menos son aquellos días que son antes del trasplante. Normalmente son de día -5 hasta llegar al día -1, en el cual todos nuestros pacientes
reciben los medicamentos para la movilización, que son los estimulantes de colonias, más todos los cuidados que se le realiza a todos los pacientes hospitalizados. En el día 0 es el día de la infusión, y en los días más, que va desde el día +1 hasta el día +12 aproximadamente, que es dado de alta, es post-infusión de las células. Como les mencioné al inicio, enfermería pues juega un papel importante en todas las etapas, y esta es la primera. En el pretransplante, esto lo hacemos en consulta externa y arriba en la unidad. Hacemos la entrevista con el paciente y con la familia, en el cual le indicamos las normas que tiene la unidad. Le entregamos una lista de objetos que tiene que traer para el ingreso. La enfermera tiene que verificar que el paciente haya pasado ya por todas las valoraciones de los servicios de apoyo, como son odontología, nutrición, trabajo social, psicología. Una vez que esté completo, si no hay ninguna complicación, también la enfermera pone su nota de que está apto para el ingreso. En esa entrevista nosotros también determinamos el estado emocional del paciente, porque en este proceso el paciente va a pasar hospitalizado más o menos 20 días. No todos llevan de la mejor manera el estar encerrados en un mismo espacio, en un mismo, haciendo las mínimas de las actividades. Entonces es importante determinar para trabajar conjuntamente con psicología y manejar la ansiedad del paciente. Es importante que nosotras, lo que se hace normalmente es verificar que toda la unidad del paciente, la habitación del paciente esté lista 24 horas antes del ingreso, que se haya hecho la respectiva desinfección. Como protocolo tenemos 3 desinfecciones antes del ingreso del paciente en la unidad. La comunicación que se tiene con el equipo, con el resto del equipo, es sumamente importante, ya que si yo determiné alguna situación que sea de relevancia, hay que comunicar de forma inmediata al médico para que tome las acciones respectivas. En esta entrevista normalmente se suele solventar dudas e inquietudes que el paciente tiene porque de pronto no le entendió bien el médico, o no le dio miedo o temor preguntar, a pesar de que el equipo de trasplante, el equipo médico de trasplante toma muchísimo tiempo para explicarle todo lo que va a ser su proceso, el tiempo que va a durar, las posibles complicaciones. Sin embargo, los pacientitos suben o mantienen dudas, las cuales son disueltas en el momento de la entrevista. Esta indicación es tanto verbal como escrita, se le entrega, como le digo, al paciente y al familiar, todas las indicaciones por escrito. El día del ingreso como tal, el paciente pues trae todos los objetos que le habíamos solicitado en el día de la entrevista, los cuales son desinfectados. El paciente se toma un baño antes del ingreso a la unidad como tal. Una vez el paciente bañado y con los objetos desinfectados, ingresan a la habitación, y es donde allí se complementa el ingreso del paciente. Las compañeras hacen el control de signos vitales y el llenado de todos los registros y formularios como cualquier otro paciente en hospitalización. Bueno, y ahí empiezan las actividades ya dentro de la unidad. Tenemos que estar pendientes que se hayan realizado todas las interconsultas de los servicios de apoyo, infectología, nutrición, psicología, que se mande todas las muestras que el médico solicita, que empiece a recibir ya los estimulantes de colonia. Como les digo, esto va desde el día -5 hasta el -1. Todas estas actividades las realizan el personal de enfermería de forma muy, muy minuciosa y precisa. En el día 0, este día 0 es un día de mucha carga emocional, tanto para el paciente como para la familia, e incluso para nosotros como equipo de salud. Antes del día 0, pues nosotros en el día -4 se realiza la colocación del catéter de alto flujo, en el cual la enfermera coordina con el personal de la UCI, quienes son los que colocan este catéter, para movilizar tanto el equipo médico como el personal de salud. Necesitamos el eco y todo el equipamiento de materiales, de insumos y dispositivos para esta colocación. El día de la féresis, que normalmente lo hacen en el día +5, en el día -1,
o en el -2, la enfermería manipula todo lo que es el catéter de alto flujo con todas las medidas de asepsia y antisepsia las veces que sean necesarias. Y como les decía, en el día 0 ya, como tal, la carga emocional es importante, pero desde el día anterior, la noche anterior, el personal deja ya preparado todo el material necesario. En la mañana la enfermera que entra, pues revisa nuevamente, hace el doble checklist de todos esos insumos y materiales que deben de estar listos, verifica el funcionamiento de los equipos, el monitor, el oxígeno, la toma de succión, que el coche de paro esté listo y previsto dentro de la unidad o de la habitación del paciente. Vuelve a verificar que el personal de la UCI y el de banco de sangre estén pendientes de la hora de infusión, que como protocolo tenemos para las 12 del mediodía. Aproximadamente una hora antes empieza la premedicación, la curación del catéter, se deja con una solución salina únicamente en el catéter de alto flujo, circuito cerrado, y empieza a verificar y coordinar que el personal que tiene que estar como parte del equipo se encuentre ya dentro de la habitación. No se inicia la infusión si alguno de los que acabo de mencionar no se encuentra en ese momento. ¿Qué más? Dentro del día 0, pues el paciente va a estar en un ayuno aproximadamente de 4 horas. Se le mantiene, el paciente tiene que estar ya bañado y listo. Y la infusión se lo hace con la cabecera elevada a 40 grados, tiene que ser sostenida y estar pendiente de las reacciones adversas. Realmente en las infusiones al fresco no hemos tenido mayor novedad. Nos ha ido muy bien. Donde sí hemos tenido algunas reacciones es cuando hemos hecho la infusión a través del descongelamiento de las células. Pero tampoco no han sido tan críticas, hemos solventado todo. Lo que más hemos visto es náusea, que ha llegado al vómito. Como les decía, también hubo hematuria. Hubo 2 pacientes que se nos pusieron con crisis hipertensiva, que pues fueron solventados con el apoyo del personal de la UCI. Estos pacientes son ingresados a la terapia intensiva, pero manejados y monitorizados arriba en el servicio de trasplante. Ya, a partir del día 0 tenemos los días +1 hasta el +10. Los días críticos, por así decirlo, son en el día +5, a partir del día +4, +5 hasta el día +10, donde se nos presentan los pacientes pues todas las descompensaciones, la mucositis, tenemos que hacer compensaciones de plaquetas, dependiendo de los valores de electrolitos. Las compañeras pues envían todos los días el control laboratorial, hacen el control de ingesta y eliminación. En de ingesta y eliminación, en el manejo hídrico, pues no solamente se registra lo que es los líquidos, sino además los sólidos para compensar el tema de la nutrición del paciente. Está pendiente de la aparición de signos y síntomas de los que se presente, se lo mantiene el paciente en reposo absoluto, todo se lo realiza, todo el manejo se lo hace, se le asiste al paciente. Cuando la enfermera hace la valoración del paciente a diario y en cada turno, tiene que estar muy pendiente de vigilar de pronto alguna erupción en la piel, la temperatura que no puede dejarse de tomar. Lo tomamos los 3 veces en el día y si fuese necesario, pues más. A veces tomamos la temperatura de manera sostenida porque allí determina el médico si es o no de cuidado, para ver qué procedimiento tiene el médico hacia el paciente. En los días ya posteriores al día 10, el paciente empieza a hacer de alzar sus valores de laboratorio, lo que normalmente pues eso es muy bueno porque sabemos que está ahí en la pega medular. Hay algunos signos y síntomas que los hemos visto actualmente ya en nuestros pacientes. El paciente desatura, y eso pues es un signo
de que la pega está dando resultado. El paciente puede hacer fiebre, y bueno, los valores de laboratorio son constantes, todos los días se manipula y se verifica el flujo y reflujo del catéter de alto flujo. Hay el cambio de catéter en el día más 2, ¿no? ¿Sí? En el día más 2. Y cada una de estas actividades, pues la enfermera es la responsable de coordinar, de que el proceso siga su curso normal. Es importante para el día del alta llamarle al familiar un día previo si se puede, porque los cuidados de enfermería en la casa tienen que ser muy cercanos a los que se los da acá en el hospital. Y el familiar más cercano pues tiene que ir totalmente capacitado y seguro de las actividades que va a realizar con su paciente en el domicilio. Y es importante abarcar todos los campos. Tomar en cuenta de que el paciente acá en la unidad se encuentra en un aislamiento total y absoluto, lo tenemos como una burbujita, no permitimos que absolutamente nada le complique el proceso de recuperación. Prevenimos al 100% las infecciones, tenemos muchas barreras, tenemos todos los protocolos que cada uno de los que hacemos del equipo de salud, incluidos los compañeros de servicios generales, los llevan a cabalidad al 100%. Dentro de los cuidados de enfermería o que se recomienda que tengan en casa es prevenir las infecciones, evitar las náuseas y los vómitos. Generalmente pues todavía se van con esos estragos y lo que se recomienda es de que las comidas sean más frecuentes pero en poca cantidad, que no sean tan condimentadas, que estén frías, que no estén calientes. No pueden recibir alimentos recalentados, tienen que ser cocinados al momento, tienen que tener las medidas estrictas tanto en los productos como en los utensilios que va a utilizar para la preparación de los mismos. En cuanto a la actividad física, es importante que les recalquemos que los primeros días podría ser el reposo en casa, mas sin embargo van a notarse que se sienten un poco más cansados. Esto es totalmente normal porque pues en la habitación del hospital se encuentran con muy poca actividad y ya en su casita pues va a ser un poco más. En todo caso, el incremento de la actividad va a ser progresiva de 5 a 10 minutos al día. Tiene que hacer sus caminatas cuando el sol esté bajo, utilizando protector solar. En cuanto a la actividad y el ejercicio físico, no actividad brusca ni deportes de impacto. La natación la autorizará el médico en el momento en que lo pueda realizar. No puede salir de la ciudad al menos en los primeros 30 días. Si fuese extremadamente necesario, en la salida de la ciudad tendría que ser informado primero al médico quien lo autorice. Con respecto al sexo, no hay ninguna contraindicación, excepto el estado físico o emocional del paciente y que sus cuentas de sus plaquetas se encuentren por arriba de 150,000. Si el paciente tiene que acudir al odontólogo, es importante que se lo insistamos de que no pueden realizarle ninguna extracción ni nada hasta que el médico lo autorice. Lo único que sería es una revisión para hacer una limpieza, siempre y cuando igual sus plaquetas se encuentren arriba de 150,000. Las mascotas están totalmente prohibidas, no puede tener contacto ni manipulación alguna con las mascotas, al igual que con las plantas, ni frescas ni secas. Deben de evitar que en su habitación se encuentren alfombras, peluches, cualquier cosa que acumule el polvo. La desinfección de la habitación o la limpieza de la habitación tiene que ser diaria. Y de preferencia utilizando algún desinfectante como el cloro, que sea diluido, que no sea con el olor muy fuerte. No pueden aspirar dentro de la habitación cuando el paciente esté presente. La limpieza se lo hace en un espacio diferente al paciente. A ver, ¿qué más? Evitar estos cambios bruscos de temperatura, de lo caliente a lo frío. Estar muy pendiente de aquellos signos y síntomas que son de alarma, como la fiebre. La fiebre es uno de los primeros síntomas que son de alarma.
A partir de los 37.5, el paciente tiene que tomarse la temperatura cada 30 minutos. Lo correcto es que se tome una en la mañana y una en la noche, pero si ya marca 37.5, tiene que tomarse cada 30 minutos, y si llega a 38 grados, acudir inmediatamente al hospital. Es importante que les expliquemos que no pueden automedicarse. Ellos deben de pesarse y medirse y hacer el respectivo registro del perímetro abdominal todos los días en ayunas. También es importante que indiquen o avisen a su médico hematólogo si presenta escalofríos, fiebre, si tiene aumento brusco del peso o del perímetro abdominal, si hay presencia de diarrea o vómito o dolor abdominal que sea sostenido, si tiene dificultad para respirar, si hay presencia de tos o con expectoración y peor si hay presencia de sangre, si tiene hematomas, lesiones en su cuerpo, si sus pies se hinchan, orina poco o tiene dolor al orinar. Todas estas indicaciones, es sumamente importante que tanto el paciente que recibe estas indicaciones directamente de la enfermera que se encuentra en ese momento de turno hayan sido comprendidas, al igual que su familiar, que normalmente, como les digo, se lo hace este abordamiento un día antes, si no ha sido posible, pues del día del alta. Esto va por escrito, toda esta guía del cuidado en casa, adicional al plan de egreso que se lo entrega como a todos los pacientes. Aparte de todo el trabajo tan minucioso, dedicado, humanista e individual que lo realiza enfermería en la unidad de trasplante, pues nosotros realizamos este proceso de atención de enfermería registrándolo en el informe de enfermería del modelo SOAPIA, que tiene la taxonomía diagnóstica de NANDA, la clasificación de las intervenciones de enfermería del NIC y la clasificación de los resultados de enfermería del NOG. Los informes de enfermería son en el modelo SOAPIA, que son registrados todos los turnos por cada una de nuestras compañeras. Este informe de enfermería es únicamente para la unidad de trasplante. Bueno, como conclusión, el trasplante de progenitores hematopoyéticos es una terapia relevante, aumenta la supervivencia y mejora la calidad de los pacientes. Enfermería realmente juega el rol muy importante dentro del equipo multidisciplinar y interdisciplinar. Por lo tanto, pues es importante que conozcamos cada una de las etapas y cada uno de estos procesos. Facilitar y apoyar a los pacientes y a los familiares durante toda esta intervención es muy importante, pues genera confianza y ayuda a que el paciente se apegue a la terapéutica ofrecida en ese momento. Todos nuestros cuidados son estandarizados, están protocolizados y, como les digo, pues la parte humana del personal de enfermería es fundamental y relevante en este proceso. Bueno, también hemos tenido algunas actividades que ha ayudado de pronto a minimizar esa carga emocional en el personal, pero también ha ayudado a fortalecer el proceso que llevan los pacientes, porque salen muy debilitados, tanto emocional como física, y hacerles nosotros los llamamos detallitos, les hacemos una felicitación un poco extendida, no sé cómo decirlo, pero armamos la unidad, la decoramos de tal manera que el día que el médico le da el alta o el día que le dice la buena noticia de que su médula pegó, nosotros celebramos como que fuese ese su día de cumpleaños, porque es una nueva oportunidad de vida, porque ese es en el momento en que tiene varias opciones para regresar a su domicilio junto a su familia y brindar todo lo que el paciente aún tiene. Ese pastelito que ustedes ven es parte del servicio de nutrición, que siempre han estado pues ahí apoyándonos. Ellos nos envían este detalle para el paciente. Con estos mensajes, son varios mensajes realmente, pero este es uno de los ejemplos que les puedo compartir. En esta reunión pues intentamos no solamente
felicitarle al paciente, sino también realzar el aporte que hace su familiar más directo. Esto es un trabajo de equipo, realmente esto es un trabajo que ninguno tiene más ni menos peso allí en la unidad. El señor de servicios generales tiene tanto valor como el señor médico, obviamente cada uno en sus campos, pero ha sido el trabajo conjunto, como les dije al inicio, pues con mucha satisfacción y orgullo puedo decir de que hasta el momento nuestra curva de aprendizaje está a la misma altura de los centros, de aquellos centros que ya llevan varios años en actividad. Realmente tenemos el apoyo al 100% del personal médico, que nos está siempre insistiendo, siempre compartiendo de sus conocimientos y de alguna manera pues siempre incitándonos a que tenemos que conocer más y más y más. Tanto es así que el proyecto para el trasplante halogénico pues lo teníamos para 2 años, porque eso es lo que la normativa da. Sin embargo, el doctor Mosquera pues ha insistido tanto que no lo vamos a presentar en 2 años, sino lo vamos a presentar a finales de este año. Eso significa que pues que el trabajo que estamos desempeñando hasta el momento pues realmente creo que ha merecido este paso que vamos a dar. Ha sido muy difícil, muy duro en el contexto de ir aprendiendo. Nos hemos equivocado muchas veces, pero gracias a Dios no hemos tenido ninguna complicación para con el paciente. Más bien hemos resuelto ciertas cosas, hemos creado más protocolos, más escalas, más de todo, para apoyarnos y utilizar como herramientas para cada día ser mejores. Espero les haya quedado claro, espero haya sido de gran ayuda esta charla, y si tienen alguna pregunta estoy aquí a la orden, y está aquí también mi tutor, el doctor Mosquera. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Moni, por la charla. ¿Preguntas, por favor? Sí. Sí. Bueno, Moni, primero pues felicitándoles por esta oportunidad que va viendo en popa. Inicialmente el trabajo que no se conoce en el aspecto pediátrico, que sabía yo, tuve la experiencia. Es un trabajo bastante arduo, un trabajo donde hay que poner algo al corazón, que sabía yo. Pero bueno, una de mis preguntas es con respecto a los catéteres. Hablabas tú que utilizan 2 catéteres, uno de alto flujo, que me imagino son de 2 volúmenes, porque hablas uno de alto flujo y uno de mediano flujo, donde lo mantiene la solución. Yo quisiera saber cómo lo mantienen a este catéter. Cada tiempo, una vez colocado, qué procedimiento de esa difusión, en qué lugar, o procedimiento de estabilizaciones de especiamiento y en abertura de especiamiento. ¿Y hasta qué tiempo permanece con ese catéter de alto flujo para ponerle otro catéter? Que me imagino ese lo mantienen hasta cuando el paciente se va con el alta. Ahora, sí me gustaría saber el porqué de uso de 2 catéteres, cuando sabemos que, bueno, tal vez este alto flujo que estamos hablando, pero también se conoce pues, en el medio que hay catéteres que son de más tiempo de permanencia, como el Hitman. Gracias. Bueno, sí, realmente, de hecho, de un inicio nosotros con el equipo médico habíamos conversado de que en otras unidades hospitalarias, como es en el caso de donde el doctor realizó toda su profesionalización, utilizaban uno de esos catéteres. No lo hemos hecho hasta ahora por el tema del costo inicialmente, pero bueno, como digo, todo esto ha sido una práctica, un aprendizaje, y hemos visto que obviamente entre el riesgo-beneficio, el costo-beneficio, pues sí estaría bien utilizar el Hitman, pero no lo hemos utilizado, por lo que digo, es más que nada por el costo. ¿Por qué utilizamos 2 al momento? El de alto flujo realmente lo utilizamos para la recolección de las células. Lo utilizamos hasta un día después de la recolección. Una vez, y hasta que sus plaquetas lo permitan también, ¿no? Porque pues el riesgo de que las plaquetas bajen a 0, pues es altísimo, y va a ser más complicado el cambio del catéter. Entonces, es en el momento donde el médico decide de que sí, lo tenemos que cambiar, y ahí lo cambiamos a un catéter central de 3 lúmenes, ¿sí? Y con ese catéter normalmente sí terminan todo el proceso del resto ya de lo que es la recuperación del trasplante o post-trasplante, y antes del alta se lo retira. Si por alguna razón el paciente se ha complicado de alguna manera, ha tenido más días de hospitalización, igual se lo retira y lo mantenemos con una vía venosa, que ha sido realmente contados los pacientes que han requerido de una tercera vía, en este caso la venosa.
No sé si... Para complementar ahí un poquito, cuando se hace un proyecto de algo que se la pone evidencia del campo, siempre hay que tener en cuenta muchos factores. Sobre todo la experiencia de colocación de carpetas que tienen siempre que están constantemente sueltas, sí, la disponibilidad de carpetas, o sea, si vamos a tener una disponibilidad de flujo de un carpeta fiscal y conseguir, sí, y lo otro es calcular la evidencia que existe en el país. Entonces, por un poquito hacemos un carpetas por múltiples. En el centro de reforma en Uruguay nosotros utilizamos para todos los pacientes Hickman, pero el catéter Hickman, si bien es un catéter de larga permanencia que nosotros denominamos, en el momento de realizar la féresis en el paciente, tiene muchos problemas de acodamiento y de flujo, que no nos permiten hacer en la máquina de recolección flujos prolongados de 6 horas que estamos haciendo. Entonces, podríamos utilizar un premarcar. Sí, pero no hay la disponibilidad de premarcar en el país. Es un catéter de mayor flujo que no tiene problemas, que es el catéter que utilizaba en Brasil. ¿Se pueden utilizar otras líneas de referencia? Sí, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente casi todos los casos pacientes que gustan con leucemia, el Enviarson, etcétera, están haciendo las PIC, que son otros tipos de catéteres de referencia que en nuestro país no hay la experiencia de manejo, ni de cirugía, ni de puesta, ni de experiencia de manejo de enfermería. Entonces sería, por ejemplo, un error iniciar con algo tan complejo. ¿Qué es lo que hicimos un poquito? Fue extrapolar la experiencia que hubo en Soca Guayaquil. En Soca Guayaquil utilizan esta estrategia de los catéteres, sobre todo porque tenemos que considerar nuestra población. El 80% de nuestros pacientes viven en zonas rurales, no solamente rurales, sino de provincias, bastante elevadas. Entonces, el diálogo con un catéter de larga permanencia, como por ejemplo hacemos con Coma, que lo tiene movilizamos, y tenemos que mandarlo con un Hitman a loco, correcto. ¿Cómo se permite el funcionamiento de la permitación? ¿Cómo nosotros nos aseguramos que no va a realizar pacientes? Entonces, un poco su estrategia es, en una primera instancia, cuando necesitamos un catéter de muy alto flujo para mujeres, utilizamos temporalmente el catéter de diálisis. Posterior a eso, que ya logramos el objetivo con ese catéter, que es un catéter que se puede complicar con trombosis, en este caso, procedemos antes de que el paciente entre con las plaquetas muy bajas con periodo de riesgo de infección al retiro de ese catéter y colocación de un catéter venoso central típico de Sitting French, que nos sirve de sobra para todo lo que vamos a estar en trasplante, antibióticos, antivirales, etc. Entonces, un poco eso es por qué utilizamos esta estrategia. Hasta ahora nos ha ido bien, no tenemos ningún caso de infección de catéter, solo ha existido una trombosis documentada en más de 50 puestos de catéter. Gracias, doctor. Bueno, solo para traer a colación, catéter sí, nosotros lo manejamos ya desde el 2009 acá. Hay un protocolo y el TAC, donde tenemos que mantener el catéter. Es un catéter expuesto, más o menos tipo GIRNA, en donde la educación que pues a los familiares se le daba. A pesar de eso, nuestros casos son muy bien, y se lo maneja en pacientes pediátricos en su mayoría, pero sí hay un protocolo de manejo de TIC. Pensar en ese protocolo. Otra de mis preguntas era relacionado que hay una nueva clasificación de neurocitos acerrados. ¿En qué momento? Me imagino que en grado 3 ustedes entrarían con NPT o el paciente no se ha presentado ese tipo de complicaciones. Y generalmente las clasificaciones de mucositis tienen hasta grado 4, en donde a mí es mandatorio saber instaurar una NPT. No, en la clasificación sí es hasta grado 4, la licenciada lo puso hasta grado 3 porque es el grado que nosotros hemos visto en la unidad. No se ha presentado hasta ahora, al momento, un grado 4 en la unidad, donde ponga el riesgo de la vida del paciente que necesitamos que haga el NPO y tener una misión para entrar. En la curva de crecimiento de aprendizaje, en algún momento va a pasar con algún paciente. Pero por el momento, de hecho, solamente de los 20 pacientes más que tenemos, solamente 2 pacientes han realizado un positivo grado 3, en donde hemos estado ahí en el borde de poner una misión para entrar o no, pero como el positivo una vez que comienzan a subir los leucocitos, mejoran rápidamente. No hemos llegado al punto de colocar la conclusión para entrar. Creo que la otra pregunta era del tema de la heparinización o la salinización del catéter. Bueno, generalmente ya el paciente tiene conectado una hidratación de base, pero si no fuese así antes de la féresis, pues normalmente hacemos la toma de las muestras correspondientes para mandar a CD34 o laboratorio normal.
y ahí hacemos la heparinización con la indicación que nos da el propio catéter, ¿ya? Eso lo hacemos un día, de pronto, antes de la féresis. Lo que hacemos normalmente después de la féresis es dejar heparinizando. Y de ahí, pues, únicamente hacemos salinizaciones porque queda conectado, siempre tiene una hidratación de base, en cualquiera de los dos. Solo claramente, la heparina que están mandando, ¿es difusión de heparina o heparina? Es la heparina pura, en el de alto flujo. Y salinizaciones del catéter de 7 French. Hola. Muy bien, felicitándote por linda charla y felicitar a todo el grupo, a todo el equipo que está haciendo trasplantes. Todas las preguntas básicas. La una es el día promedio de estadía de los pacientes en el hospital. Y la otra es con respecto a la desinfección de la unidad, donde te escuché que hacían 3 veces necesariamente que pacientes ingresen. Ahora explicarnos un poquito por qué y la difusión que se está utilizando es la misma estándar de todo el hospital o lo mejor ha llenado la consulta. Ya, a ver, con la primera pregunta, gracias, Lupita. Con la primera pregunta, ¿cuál era la primera pregunta? Están despiertos, ¿no? Bien. Ya, los días de hospitalización. Bueno, tenemos dos. Uno que es por movilización y otros que es movilización y trasplante. Los pacientes que son para trasplante se quedan más o menos 20 días. Y los de movilización más o menos 5 días. ¿Está de acuerdo, doctor? Es que lo que pasa es que son dos enfermedades, son enfermedades diferentes, depende de la enfermedad que vayamos a tratar. A los pacientes de linfoma, por lo general aprovechamos la quimioterapia que estamos administrando para que no sé si vieron la charla de trasplante, para que las células madres, o sea, las células madres que salgan a la sangre. Entonces, como aprovechamos esa quimioterapia, ellos en esa quimioterapia tienen un ingreso previo en donde conjuntamente planificamos utilizar la quimioterapia y el quimioterapia. Y eso cuando ellos ingresan por primera vez en la unidad, más o menos se puede demorar 7 días. Depende muchas veces de la quimioterapia que se ha administrado previamente y del tipo de paciente o la tercera unidad. Ahora, cuando el paciente ingresa para el proceso completo, que quiere decir que movilizamos células y trasplantes, el promedio de hospitalización ha sido alrededor entre 20 a 21 días. Otro de la limpieza. Es la de la limpieza. ¿Por qué hacemos 3 veces? Bueno, realmente las concentraciones son exactamente las mismas. Los líquidos, los desinfectantes son exactamente los mismos. Más sin embargo, por seguridad del servicio de la unidad, nosotros, por cuenta nuestra, hablando con el equipo, tanto de servicios generales como nosotros de enfermería, hemos determinado de que lo vamos a hacer 3 veces. Lo hemos hecho antes y con hisopado y sin hisopado. Normalmente a la primera ya los valores del hisopado marcan, por así decirlo, dentro de lo normal. Más sin embargo, con una segunda desinfección que casi siempre Vero nos ha ayudado haciendo los hisopados, los valores bajan muchísimo más. Y cuando hemos hecho una tercera desinfección, literalmente siempre los tenemos menores a 10 en todas las áreas que nos han hecho el hisopado. No con ello digo de que los que se hace una sola vez, pero realmente haciendo los 3 procedimientos, que es hacer la primera de la limpieza con agua jabón, la segunda del enjuague y por último pasar ya el desinfectante como tal, no esté bien hecho, ¿no? Pero sí hemos visto de que nosotros dentro de la unidad, una tercera, siempre nos han marcado valores de menos de 10. Cuando hemos tenido valores sobre los 10, 20, 25, hemos repetido nuevamente el proceso, todo el proceso. No hemos ingresado a un paciente con valores menos de 10. Siempre tenemos 8, 9, 7 en el límite, pero sí hemos tenido resultados digamos un poquito elevados para la unidad, que han sido 25, 28, 30, esos están para nosotros como que faltando un poquito de hacer la limpieza y volvemos a hacerlo. Ahí para complementar, bueno, todas las medidas que lleguen a bajar la carga de microorganismos de una unidad trasplante, que no sean mismos, eso no hay algo caracterizado tanto la CDC o la Argentina como
No Dios recomienda que todo sea abarcado desde la alimentación hasta la superficie, e incluso nosotros tenemos clasificado que son un protocolo, pero incluso la cantidad de protocolo, con producción de agua, porque todos son ricos pueden morir pacientes. Entonces, si nosotros hemos visto la experiencia con los reportes de trasplantes son muy pocos, la mayoría de la evidencia que nosotros calculamos son de centros y lleva 50 a 60 años. Entonces, si nuestra poca evidencia nos dice que vamos a carga de nuestro organismo en esa forma de asfixia, tenemos que hacerlo. Es más por la experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Piacita. Ahí sí no es. Uniéndome a las solicitudes que de la unidad de trasplante. Mi pregunta es, cuando se ve ya la presencia de la que hace un procedimiento de terapia, ¿a qué se refiere eso o solo se pague más o nosotros lo realizamos? Cada cuánto lo hacen. Y el sea más en el que la médula es afectada, ¿qué día en el bueno, no debe ser exacto, pero ¿en qué día más es esta aceptación de la médula? Me ayuda, ¿no? Bueno, la crioterapia normalmente no empezamos cuando la mucositis ya está, más bien es parte de, la empezamos previo a, y se trata de proporcionar al paciente cubitos de hielo. De hecho, en la unidad tenemos unas paletas de helado, que esa es la idea que nos trajo el doctor Mosquera, con unos diseños muy bonitos, muy llamativos, muy apetecibles, de varios sabores, que les proporcionamos a los pacientes. Podemos darle hielo solo o las paletas de helado. Esto hace que la vasoconstricción que genera el hielo pues ayude con la restauración de la mucosa y también previene, la alivia en el tema de la crioterapia. Eso es la crioterapia. Con respecto a la principal complicación que nosotros vamos a ver en el post-trasplante es los efectos de una quimioterapia de trombosis. Tenemos que tener en cuenta que estas dosis extremas de tolerancia de los pacientes para tratar de eliminar lo más posible que pueda quedar del paciente. Entonces, para hacer eso, superamos algo que se llama umbral de tolerancia de células. Por eso que el paciente se lo rescata con las células madre, porque si no, no podría recuperar su hematopoiesis normal, o sea, no podía recuperar sus valores de sangre madre. Dentro de este proceso, entonces, es tanta la toxicidad que todas las células, cabello, uñas, piel, y dentro de esas, el sistema digestivo se van a ver lesionados. Entonces, un tratamiento estandarizado no existe en el mundo. ¿Sí? Lo que existen son recomendaciones. Y las recomendaciones son, como dijo dice Moni, es la crioterapia, que es simplemente frío para que los vasos que están ahí de esa zona lesionada se traten de disminuir su volumen para disminuir la cantidad de inflamación. Sí, fórmulas magistrales se pueden utilizar, que se utilizan aquí o en cualquier parte del mundo, sea que se utilice con maltrato, hidrocarina, existen mezclas con dióxido de aluminio, morfina. Cualquiera de esas fórmulas magistrales que vayan determinadas un poco del alivio del dolor del paciente. Otras opciones que podemos tener con menos evidencia, que se utilizan sobre todo en Europa, es el uso de la terapia a bajas dosis sobre la mucosa. Y por lo general, la principal estrategia para el control del dolor en los pacientes es la administración de morfina intravenosa, que es cuando se alivia más del dolor. Todos estos objetivos no es que van a revertir o van a disminuir el tiempo que el paciente pasa con mucositis, no, lo que van a permitir es que el paciente tenga un alivio del dolor, de la inflamación, de las molestias, de las lesiones, para que le permita vivir. Porque nosotros lo que sabemos es que depende mucho de la dosis de progenitores que pongamos,
el tiempo que va a comenzar a recuperar las líneas, que cuando el paciente comienza a recuperar las líneas celulares es cuando comienza la mejoría en sí de la posible. Pero no es que la quimioterapia o la fluoroquimioterapia o la morfina va encaminada a revertir ese efecto. Ese efecto adverso va a pasar, simplemente es una forma de aliviar los síntomas, sobre todo el dolor. En el tema de los días de la pega, ¿cuándo es aproximadamente? De la pega, bueno, como ustedes saben, hay un proceso de movilización, porque sacamos las células madre a la sangre y después nosotros insertamos las células madre a la sangre. Esas células madre, o sea, perfecto, que ya ellas tienen sus receptores, ¿sí? Y tienen su expresión en las células. Entonces, una vez que las infundimos por la sangre periférica, ellas tienen que ir a su hogar, a su casa. Entonces, ese proceso dura más o menos entre 10 a 14 días. Porque no es que solamente la célula madre se infunde y ya va a su casa. La célula madre tiene que llegar a su casa, de nuevo comenzar a comunicarse, como uno lleva el trabajo. Lo llevo, me comunico con mi familia, me como, tengo la cama. Entonces, todo ese proceso de que la célula madre llega a su estroma que lo rodea, le comienza a estimular el nuevo para que se divida y comienza a producir la hematopoiesis, se demora entre 10 a 14 días. ¿De qué depende que eso pueda ser posterior a eso o antes de eso? Depende de la cantidad de células madre que nosotros hayamos infundido. Si esa cantidad de células madre es por debajo de un umbral óptimo, que es de 3, puede demorar un poco más. Si esa infusión de células madre es por encima de 3, eso puede demorar muchísimo menos. Entonces, pero en promedio, por lo general, eso se llama home. Y llevando casa, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Demora 10 a 14 días. Y nosotros estamos viendo eso más o menos en el día igual más 5 más 6. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué lo hacemos al mediodía? Lo hacemos al mediodía porque el quimioterápico que prescriben, que es el Melphalan, se lo pone a las 12 del mediodía en punto, y 24 horas más tarde tiene que ser el trasplante de las células por el tema de la, por así decirlo, la actuación de la quimioterapia dentro de las células. Doctor. Usted tiene que recordar que la terapia dice, entonces yo no puedo infundir las células madre cuando todavía estoy activo. Cuando es lugar, infundir las células madre 24 horas después de que hacer un efecto, que ellas no son destruidas, y hagan su proceso de injerto, nuevamente o de pega. ¿Por qué a las 2:30? Porque nosotros utilizamos un protocolo internacional estandarizado, que es el protocolo de la NHS, que es un protocolo de la de impulsión de Melphalan, que implica todo un proceso complejo de hiperhidratación, glucemia, valorar el gas urinario, de protección, de quimioterapia, para tratar de reducir en lo más mínimo los efectos adversos de dar esa dosis. Entonces, como si todo el proceso se da correctamente y se autoriza la administración en el pagado como 12 días, entonces tengo que hacer las 24 horas. El Melphalan se transforma si fue en 30 minutos, yo terminaría a las 2:30. A las 2:30 del día siguiente. El hecho de que no se haga a las 7, 8 de la mañana es porque seguimos ese proceso de infusión de hiperhidratación, glucemia, bioterapia, antes de la infusión de la Melphalan. De hecho, en mi centro nosotros infundíamos la quimioterapia a las 8 de la mañana. Nosotros simplemente dejábamos hiperhidratando al paciente el día anterior y lo poníamos rápidamente. ¿Qué es lo que sucedía ahí? Nosotros veíamos mucho más linfocitos, veíamos mucho más glomerulos, veíamos mucho más líneas, veíamos mucho más. Entonces, en este protocolo que estamos siguiendo un protocolo inglés ya estandarizado, lo dividimos con el protocolo es para evitar eso. Entonces, por eso sí. Y de hecho, la programación está de quimioterapia ambulatoria, que va bastante todo eso, pero en base a eso y hemos funcionado bien, ¿no?